En el seno mismo de los institutos militares deben desarrollarse estas especializaciones, que igualmente deberán recibir el aporte de todo lo que se estudia y se investiga en las restantes instituciones científicas y pedagógicas del país. Las Fuerzas Armadas que custodian la soberanía de la nación en su conjunto no pueden quedar al margen de los conocimientos y las técnicas que se producen en otros ámbitos de la misma nación. Su independencia profesional no puede convertirse en un justificativo para negarles el acceso a fuentes de formación y capacitación de nivel universitario y académico, que a su vez también deben beneficiarse del aporte que éstas están en condiciones de brindar en otros campos. Una mayor fluidez en las relaciones de las Fuerzas Armadas con la sociedad no irá en detrimento de su profesionalismo. Por el contrario, lo reforzará y contribuirá a que sus integrantes experimenten cotidianamente el reconocimiento que toda sociedad debe a quienes están dispuestos a sacrificar la vida en su defensa. Esta disposición al sacrificio, como señalamos el año pasado, cobra su verdadera dimensión y su sentido más profundo cuando la sociedad defendida es una sociedad organizada y regida por valores compartidos y legitimados. Una sociedad que pueda repetir, como se ha dicho, que nadie puede oponer sus armas a la de las Fuerzas Armadas, porque nadie, sin ser traidor o enemigo, puede hacerles fuego sin atravesar con sus balas la bandera celeste y blanca que simboliza a la patria misma. En mi reciente mensaje al Honorable Congreso de la Nación he expresado los principios fundamentales que sustentan nuestra política de defensa. He definido que las Fuerzas Armadas deben desarrollar las acciones específicas y conjuntas necesarias para desalentar a un eventual oponente externo de cualquier intención de agresión, junto con los otros factores de la estrategia nacional. En ese contexto y en el marco de la realidad económica nacional actual, las Fuerzas Armadas desde el comienzo de nuestra gestión se encuentran abocadas a adecuar sus estructuras, sus regímenes funcionales y sus doctrinas. Es decir, que en nuestra concepción política, el instrumento militar será apto cuando cada componente sea capaz de obtener el máximo rendimiento de sus medios específicos y en lo conjunto de integrarse con los otros componentes para realizar operaciones eficaces e imponer al adversario su voluntad, ya sea por la disuasión o por el combate. Por eso se hace necesaria una clara definición sobre las responsabilidades operativas. Es necesario encontrar una solución que dé término a discusiones parcializadas, tomando como punto de partida el ámbito de acción de cada fuerza en el marco conjunto. Por otra parte, la armonía entre la política de defensa en cuanto a estrategia sectorial y la concepción política global en cuanto a estrategia general es condición primordial en una república moderna. Y si lo que hemos de defender es una nación libre, de espíritu fraterno, dedicada a resolver sus problemas en un clima de tolerancia y solidaridad, y decidida a afianzar su fortaleza internacional por el valor de sus contribuciones al progreso de la civilización, es menester que la política de defensa se haga con tales criterios de calidad que converjan al logro de esos objetivos. Si procuramos una defensa eficaz, hemos de poner en el diseño de sus políticas recursos materiales y espirituales que respondan a la realidad del país y al modelo de sociedad deseado. Estas definiciones enmarcan una política de defensa cuyos contenidos deben ser proporcionales, espiritual y materialmente, a los de la Argentina que estamos construyendo. Por este camino, los ciudadanos dedicados a las profesiones militares
y las instituciones específicas se ligan con el destino del país de un modo natural y creativo. La modernización de nuestro sistema de defensa debe, pues, acompasarse a la política de modernización que se realiza en todos los campos. Es una ley fundamental de esta modernización comprender que la nación atraviesa un período de escasez relativa de los recursos de capital en el corto plazo. En todos los quehaceres, los argentinos estamos compelidos a reemplazar los recursos materiales por un desarrollo de la inteligencia y una calificación de los recursos humanos que nos permita una larga etapa de crecimiento a pesar de la escasez presente, con vistas a generar en el mediano y largo plazo una nueva corriente de formación de capital. Este criterio de modernización es de aplicación específica en el campo de la defensa, sobre todo en lo atinente a la elección de los caminos tecnológicos y a la instrumentación de una política de producción de equipos militares que dé vuelta a la página sobre los errores del pasado. La escasez del capital se ha de reflejar en una política de equipamiento militar que privilegie el desarrollo de los esfuerzos tecnológicos nacionales, de modo que los recursos disponibles se vuelquen prioritariamente a recuperar inteligencia argentina, capaz de inventar y fabricar equipos y de intervenir en proyectos tecnológicos de punta. Pero la producción de equipos militares no debe imaginarse como una actividad ajena al desarrollo industrial de la nación o atrincherada en una isla de prosperidad ficticia. Los esfuerzos para la guerra deben hacerse en la mayor medida posible con los mismos instrumentos con que se construye el país en tiempos de paz, de modo que si la guerra no llegase nunca, el crecimiento de la nación en tiempos de paz no haya sido limitado por la preparación para la defensa. Una concepción integral de la política científica, tecnológica e industrial del país debe llevar a una versatilidad de los empeños y los proyectos, de modo que la prosperidad en paz sea también la fortaleza en la guerra. Es urgente que la Argentina tenga nuevas políticas de investigación y producción para la defensa, porque las que vienen del pasado no solo están desautorizadas por las duras experiencias de los últimos años, sino que exponen anacronismos aún a la vista de cualquier observador lego. No hay lugar para estructuras anacrónicas en las que el país consume recursos de capital, capacidad industrial y sobre todo mano de obra capacitada, austera y laboriosa. Y eso nos obliga a trabajar con profunda eficacia en el enfoque de un nuevo concepto científico e industrial de la defensa. Tendremos que lograr contribuciones significativas para el desarrollo científico e industrial civil y medios para llevar adelante la reforma militar que el país requiere. Nuestras Fuerzas Armadas son jóvenes, como es joven nuestra República. Por ello también son más susceptibles de afrontar con vigor y sin prejuicios las necesidades del cambio. La historia ha demostrado que la persistencia de esquemas anacrónicos ha perjudicado la eficacia de las Fuerzas Armadas, cuando los cambios sociales, políticos y tecnológicos exigían una nueva visión de la organización y la estrategia militar. Nuestras Fuerzas Armadas, que nacen como institución moderna por obra de la Constitución, deben emprender ahora la apasionante tarea de iniciar un nuevo ciclo de su existencia, tal como se apresta a hacerlo la nación toda, unida en un proyecto común. Sería imperdonable, podría ser fatal para todos nosotros, que por permanecer aferrados en controversias que inevitablemente terminan llevándonos a una dialéctica perversa en la que los polos en conflicto se destruyen entre sí, dejáramos pasar esta oportunidad histórica
de concretar un proyecto común para todos los argentinos. Caminando de espaldas al futuro, es difícil encontrar el rumbo y más difícil aún vislumbrar un horizonte. Si así lo hiciéramos, no solo continuaríamos sumergidos en el letargo de un escepticismo pasivo que se va sedimentando y nos aleja del momento justo en el que debemos despertar y convertirnos en los hacedores de la historia, sino que nos retrotraeríamos a momentos ya vividos, imposibilitados de elaborarlos en nuestra memoria colectiva y condenados a repetirlos una y otra vez como víctimas de una tragedia sin fin. Es importante que ante cada encrucijada, ante las grandes cuestiones y también frente a nuestras vicisitudes cotidianas, cuando expresamos nuestros puntos de vista y cuando debemos decidir acerca de nuestros destinos, lo hagamos meditando serenamente sobre nuestra circunstancia histórica. Es importante que reflexionemos profundamente, recordando a nuestros padres y abuelos, sus luchas, sus sueños, sus enseñanzas, en el acierto o en el error. ¿Qué país querían dejarnos? ¿Qué país nos dejaron? Y de inmediato contemplemos a nuestros hijos, sus anhelos y esperanzas, sus primeros pasos, sus dificultades y sus potencialidades. ¿Qué país queremos dejarles? ¿Qué país suponemos que les estamos dejando? Tengamos conciencia de que nos están mirando y aunque algunos de ellos ya no estén, es nuestra responsabilidad recordarlos, no para revivir míticamente la herida abierta y sacrificarnos en un rito de muerte o tronchar nuevas esperanzas, sino para recoger un mensaje superador que nos coloque en una posición cierta de construir, en una sincera comunión de esfuerzos, el país que ellos soñaron. Para que todo esto pueda convertirse en coherente y concreta realidad, es imprescindible que todos dejemos de lado definitivamente los prejuicios y las prevenciones que hemos ido acumulando unos contra otros a lo largo de una historia de desencuentros y de enfrentamientos por primacías inútiles. Creemos firmemente que en el marco de las leyes y de la convivencia democrática debemos reencontrarnos con nuestros auténticos roles. Este reencuentro sellará la definitiva unidad de los argentinos. Las reglas de juego compartidas impedirán los enfrentamientos irracionales, las usurpaciones y los avasallamientos. Hemos obrado en el ámbito militar con autenticidad y claridad en los actos, sin subterfugios ni falsos atajos, buscando siempre, sin dudas, con aciertos y errores, pero con humildad y sin decisión, trazar un camino cierto que nos permitiera arrancar de un pasado de tinieblas. Hemos remontado una difícil cuesta en este corto espacio inicial de incipiente democracia. Hemos dicho nuestras verdades y actuado en consecuencia, afirmando con honestidad nuestra confianza en las instituciones de la República. Hemos compartido anhelos y pesares de nuestros hombres de armas. Nos hemos abocado de lleno a la resolución de agudos problemas derivados de déficits estructurales y condicionamientos severos, producto de la crisis que en todos los órdenes ha sufrido nuestro país. Hemos asistido finalmente a momentos trascendentes junto a nuestros oficiales y soldados, presenciando sus ejercicios y prácticas de mar, tierra y aire, participando de instantes en los que ha quedado demostrada la vibrante pujanza con que asumen su vocación los hombres que componen nuestras Fuerzas Armadas. Hemos avanzado entonces en el respeto estricto al orden constitucional y al funcionamiento pleno del Estado de Derecho, y hemos ido consolidando así el camino de reconstrucción que nos trazáramos. Pero fundamentalmente hemos avanzado en la recomposición del tejido social a través del diálogo y el entendimiento entre civiles y militares, una comunicación fraternal que ha estado ausente durante largos y penosos interregnos de desencuentros
y que ahora hemos recomenzado con la intención de proseguir y profundizar como única manera de cerrar las brechas que han desunido a los argentinos. Como habrán podido apreciar, no he venido hoy a hablarles del pasado. No es tampoco mi intención en tan particular circunstancia hacer un inventario de dificultades y posibilidades, de aciertos y errores, de deudas satisfechas y cuentas pendientes. No vendré a exponer ante ustedes la síntesis de expresiones angustiadas, de padecimientos y postergaciones que vienen de lejos y que hoy muestran por momentos sus contornos más patéticos. Sabemos todos cuál es la realidad cotidiana que debemos enfrentar y conocemos también que a los costados del camino persisten las acechanzas de la amenaza residual dispuestas a tender a los argentinos la trampa de un nuevo fracaso. Allí mismo, donde se reavivan las antinomias, se paraliza esta marcha nueva hacia una Argentina distinta. Se dilapidan energías, se malgastan nuestras fuerzas en enfrentamientos estériles, se recae en tremendos errores que han sido también nuestra responsabilidad, la de civiles y la de militares, frente a la decadencia de nuestra patria. Por ello es que he venido a reafirmar la posibilidad de un futuro diferente, en la medida en que logremos esta convergencia de esfuerzos y voluntades de todos los sectores de nuestra sociedad. Porque la sociedad argentina tiene conciencia de que solamente puede emerger de la crisis marchando hacia adelante con un nuevo sentido de propósito nacional. Y esta opción decidida por el cambio que nos devuelva el orgullo, la confianza en nuestras fuerzas y el desarrollo de nuestras potencialidades podrá prosperar y dejar sus frutos en la medida en que anide también con fe y convicción profunda en nuestros hombres de armas. Tenemos la oportunidad de recorrer juntos un mismo camino bajo el común denominador del respeto recuperado, respeto que nos debemos unos a otros con el ineludible compromiso de aceptación del punto de vista ajeno, de reconocimiento de la historia vivida por cada uno, para que esos desencuentros y esos enfrentamientos comiencen a ser solo datos del pasado. Es imperativo que todos aceptemos el peso común de nuestras obligaciones y de nuestras deudas con la sociedad. Nadie en la Argentina puede decir que es producto únicamente de la circunstancia presente. Pero para que el futuro no se nos escape discutiendo o riñendo por lo que ya pasó, existe un camino que no es otro que el de someternos todos por igual al imperio de las leyes y al juicio final de nuestros conciudadanos. No hay una Argentina para los civiles y otra para los militares, como tampoco hay países distintos para los trabajadores y los empresarios, los laicos y los religiosos, los de un partido o los de otro. Nuestro país es el conjunto de valores y de acuerdos sustanciales que hemos alcanzado, no sin grandes dificultades, entre todos, y que son los que nos permiten hoy avisorar un futuro de realización para los argentinos, gracias al sistema de convivencia en el que estamos viviendo. Por ello es importante que dejemos de ser una sociedad que se siente acosada por los fantasmas de su pasado, encaramados por momentos sobre dificultades y obstáculos del presente, y que nos situemos con humilde predisposición ética en un pie de igualdad junto a nuestro semejante que padece, que viene tal vez de una experiencia distinta, pero que se encuentra con idéntica necesidad de reencuentro, con idéntica necesidad de comprensión, con iguales carencias, en fin, en tanto aún espera en el nuevo camino que ha emprendido el abrazo fraterno entre hermanos para arrancar definitivamente en la concreción del proyecto común el sueño de la Argentina moderna, progresista, pujante y fundamentalmente solidaria. Se acaba de escuchar la palabra del señor presidente de la Nación Argentina, doctor Raúl Alfonsín. De inmediato se dará comienzo a la tradicional cena de camaradería de las Fuerzas Armadas.
Hasta aquí ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV Canal 7, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras que integran el Servicio Oficial de Radiodifusión. Las emisoras participantes continúan ahora con la difusión de sus respectivos programas.